Bueno, pareciera que el movimiento estudiantil vive horas cruciales. Hoy se sumó un nuevo elemento. Estamos aquí en el estudio con el presidente del Senado, el senador Guido Girardi. Senador, buenas noches, muchas gracias por venir al programa. Esta iniciativa que usted anunciaba en la nota de no tramitar los proyectos de ley que envíe el Congreso en relación a la educación, ¿ayuda o complejiza más todavía esta situación? Lo que pasa es que yo pienso que ya este problema se está escapando de las manos del gobierno, que ha actuado con una absoluta y total intransigencia, con una hiperideologización y sin ninguna voluntad de escuchar a la mayoría ciudadana. Yo ni siquiera estoy hablando de escuchar solo a los estudiantes, a sus padres, a su familia, a reiteradas movilizaciones multitudinarias. Yo no sé qué más quiere tener el gobierno como antecedente, que tiene las encuestas que dicen que el 70-80% de los chilenos apoyan los planteamientos de los jóvenes, que además son universales, Antonio. Mira, tú sales de Chile y en cualquier país del mundo, de nuestros vecinos primero, Argentina, Perú, Bolivia, un poco más lejos, Ecuador, Uruguay, o va a Europa, donde se admira tanto los modelos de desarrollo franceses, alemanes, o Dinamarca, o Nueva Zelanda, en todos esos países la educación es gratuita, es un derecho, es universalmente gratuita para todos, y además no hay lucro en el sentido que hay prestadores privados, pero cuando reciben fondos del Estado no pueden meter a su bolsillo esos recursos que se da para invertir en los niños. Entonces, vivimos una absoluta anomalía. Entonces, aquí hay una demanda que a mí me parece muy relevante del conjunto de la sociedad chilena y de este movimiento estudiantil que ha sido capaz de ponerla y de hacer una discusión en el país seria, responsable, con contenido. Y nosotros llamamos al diálogo, lo hicimos con el presidente de la Cámara de Diputados, apoyado por senadores como Hernán Larraín, Lili Pérez, y la única condición que nosotros hemos puesto para ese diálogo es algo evidente, que lo piden los estudiantes como condición, pero que nosotros lo hacemos nuestra porque es sana, no implica renunciar a nada. Es que el gobierno, antes de enviar los proyectos del Ejecutivo al Congreso, lo discuta con el movimiento estudiantil y concuerde aquellos temas que van a estar en la discusión para que el movimiento estudiantil tenga la certeza que en el Congreso se van a debatir todos los temas. Senador, perdón, sobre ese mismo tema, ¿usted no discutiría estos proyectos? ¿Podría afectar la discusión, por ejemplo, de la discusión de la ley de presupuesto que comienza luego? Es que lo que pasa es que tenemos un gobierno que tiene doble personalidad, por no decir que... ¿Pero podría llegar a afectar o no? A la verdad. El gobierno dice que quiere diálogo, que quiere un nuevo clima, pero no puede haber un nuevo clima cuando el gobierno le da un portazo a la mayoría ciudadana, le da un portazo a los estudiantes y después va a la oposición y le dice, no, es que queremos cambiar el clima y queremos dialogar, cuando el gobierno no quiere dialogar. El gobierno aquí lo que está haciendo, cuando defiende el lucro y está contra la gratuidad, en el fondo está defendiendo intereses económicos. ¿De quiénes? De los dueños de colegios que están presionando. ¿Y de quiénes? De las grandes riquezas que saben que si hay una reforma tributaria, y la ha planteado gente derecha, la ha planteado el señor Ovalle, que fue presidente de la CPC, Daniel Platowski, que es un empresario de derecha y amigo del presidente, Ignacio Cueto, que es un empresario muy importante del país. Ellos han dicho, se requiere una reforma tributaria para la educación, pero esto divide al gobierno y el gobierno no quiere tocar los intereses de los poderosos que en Chile no pagan impuestos. Entonces, el problema es que hacemos nosotros. Nosotros tampoco vamos a mantener silencio cómplice con un gobierno que quiere de manera autoritaria, de manera intransigente, resolver o no resolver un problema. ¿Por qué? Porque si no lo resuelve ahora, solo lo va a diferir para el próximo año o para el subsiguiente. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, Antonio, es que nosotros lo que no vamos a hacer, yo quiero proponer a la concertación y a la oposición, que si el gobierno mantiene esta actitud de intransigencia, de no dialogar, y lo dice Hernán Larraín hoy día, qué pena que el gobierno no esté dispuesto a dialogar lo mínimo, a concordar los proyectos de ley, para que no se vea que esto es una demanda de un sector del país, la concordamos mucha gente. Si el gobierno no está dispuesto a dialogar y mantiene esta actitud de querer derrotar y de querer humillar a la sociedad chilena, a los padres, a los estudiantes, nosotros decimos entonces, el gobierno no puede pretender que tengamos un acuerdo para discutir la ley de presupuesto. El gobierno igual, en la lógica actual presidencial, igual puede aprobar su presupuesto, pero que lo apruebe con los votos a la derecha, y evidentemente nosotros nos restaremos de todo lo que nos podamos restar. Y luego, nosotros no nos puede pedir que tramitemos o ayudemos a la tramitación de proyectos que no cuentan con el apoyo ni de la sociedad chilena, ni del movimiento estudiantil, que son unilaterales, que son sin diálogo, que son autoritarios. Esos proyectos el gobierno no nos puede pedir que nosotros más encima facilitemos la discusión de esos proyectos. Nosotros vamos a discutir proyectos y lo estamos haciendo el que termina con el lucro y el que establece una reforma constitucional para que la educación sea un derecho, pero fueron presentados por senadores de la oposición y de la derecha. Está Lili Pérez, está Cantero, está Bianchi en esos proyectos. ¿En una lógica más extrema no podría considerarse también, senador, un chantaje al gobierno esa actitud o no? No, no es un chantaje. El único chantaje, y
son las campañas del terror mentirosas que hace el gobierno cuando dice, mire, el terminar con el lucro, papá y mamá, es que usted se va a quedar sin colegios privados. Eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque lo que nosotros estamos planteando es que los colegios privados que reciban fondos públicos lo pueden seguir recibiendo y pueden seguir siendo privados en la medida que los reinviertan 100% en la educación de los niños. Lo que no pueden hacer es lo que no pueden hacer en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Holanda, donde la gestión de la educación pública la hacen los privados, pero el gobierno entrega los recursos y se tienen que invertir a los niños. Y los que quieran tener lucro no pueden recibir fondos del Estado, pero es mentira que aquí los papás no van a poder elegir colegios privados o que queremos terminar con la educación privada. ¿Hasta cuándo? Se engaña, además, de una manera absolutamente superficial. Y lo segundo, que hay una campaña del terror cuando se dice, y por favor esto es muy importante, que 70.000 niños perdieron el año escolar. Eso es un castigo y una campaña del terror y es una amenaza que su resolución depende enteramente del gobierno. ¿Por qué? Porque lo decía el propio... ¿No hay un reglamento especial? Sí, ¿Se claro. puede hacer una ley especial? De hecho, el gobierno está haciendo uso de una ley especial cuando señala que hay un programa de recuperación de clase y que impediría que aquellos estudiantes que, justamente porque estuvieron en los paros y no cumplen con el 85% de asistencia, se hace uso, y lo dice el propio alcalde de Santiago, el Ceremi y los directores de colegio estarían facultados entonces para establecer modalidades especiales para que no se pierda el año escolar. O sea, entonces, no necesariamente tiene que terminar como dice el gobierno en su opinión. No, lo que el gobierno dice, aquellos estudiantes que no se inscribieron en la propuesta que nosotros lo hicimos, pierden el año escolar porque ellos quieren dejar sin opción a los 70.000 restantes, porque los quieren castigar. Quieren castigar de manera brutal, de manera irracional, de manera injusta a aquellos estudiantes que por haber estado en las tomas no se inscribieron en este proceso de recuperación del año, y la misma modalidad con que ellos hicieron el proceso de recuperación del año para aquellos que sí se inscribieron, desde el punto de vista legal, está absolutamente vigente para aquellos 70.000 que no se inscribieron, y de hecho lo dice el director subrogante del Instituto Nacional. O sea, habría opciones de recuperar el año. Por supuesto, lo que pasa es que el gobierno no puede enfrentar a la sociedad de una manera mentirosa, yo quiero así ser muy duro porque eso es una mentira, con falta a la verdad, con actitud castigadora, con además una amenaza, con una campaña del terror. No se puede debatir así. Entonces, por eso que los estudiantes, Camila Vallejo dice con mucha razón, están haciendo un juego sucio. Por supuesto que están haciendo un juego sucio. Entonces mañana, con el senador Letelier, nosotros vamos a ir a la Contraloría, porque le vamos a pedir a la Contraloría que haga respetar la ley. Esos estudiantes, esos 70.000 jóvenes, si tienen la voluntad, y está la voluntad de los directores de los colegios, y está la disposición del gobierno a no impedir eso, podrían recuperar el año cumpliendo, sí, con ciertos requisitos académicos, que se verá cómo los cumplen. A lo mejor tendrán que hacer clases hasta más tarde, prolongar el año, pero lo importante es que el gobierno se sienta a la mesa, Antonio. El país tiene que volver a la normalidad y no entienda, o el gobierno ni siquiera suponga, porque lo hicieron en enero de este año, cuando Lavín sacó, como siempre lo hace, este conejo del sombrero y dijo que iba a hacer una revolución en la educación, ¿te acuerdas? Quisieron votar el proyecto en enero, y lo votaron en enero y lo ganaron. Yo no voté a favor, evidentemente, porque decían, bueno, aprovechemos que los estudiantes están de vacaciones porque entonces no van a haber movilizaciones, pero eso no ocurre. Cuando ya los temas se instalan en lo profundo de una sociedad y hay una demanda que es de la sociedad entera en su conjunto, de estudiantes, no estudiantes, de abuelos que están velando por la educación de sus nietos, de padres que quieren que haya derecho a la educación y que están endeudados y que han tenido que hipotecar sus vidas por un negocio de la educación. Yo te digo, si no lo resuelve ahora el gobierno, este problema va a volver a estallar o el próximo o el año subsiguiente. Entonces, yo lo que pido es que como sociedad seamos responsables y que no hagamos el juego de los intereses económicos. Este gobierno está abandonando la defensa del bien común para defender intereses económicos de los grupos de poder que están detrás de aquellos que quieren mantener el lucro o de aquellos que no quieren pagar más impuestos. Senador, para cerrar, entonces aquí la Contraloría va a tener un rol clave, ¿sí? Bueno, yo espero que esto primero, el presidente ayer habló, y yo con mucho respeto, porque le tengo respeto al presidente, muchas veces uno puede que haya medidas que él, de la cual no está suficientemente informado. El presidente ayer decretó que 70.000 estudiantes habían perdido el año escolar. Yo le quiero decir, presidente, eso depende de usted. De usted depende que esos 70.000 estudiantes pierdan de verdad el año escolar, que es una pérdida país, no una pérdida, es de los padres, es de los estudiantes, pero una pérdida para el país, y depende de que haya voluntad de sentarse a una mesa de diálogo. Que los estudiantes, yo estoy hablando con los secundarios hoy día, solo piden
como condición general que el gobierno esté dispuesto a concordar una agenda, como la pide también el senador Udi Hernán Larraín, como lo hemos pedido nosotros. Eso no es ninguna renuncia, no significa tener una pérdida ni tener que humillarse, cumplir requisitos que son básicos, que son de la esencia de una sociedad que es capaz de dialogar, y no se humilla un gobierno cuando resuelve el problema de 70.000 jóvenes que puede impedirse que pierdan el año escolar, y el gobierno no tiene derecho a castigarlo por que estos jóvenes no se inscribieron en estos planes de recuperación del año porque estaban en las tomas o estaban en las marchas. No tiene derecho a hacer eso. Y además porque la ley establece justamente que los directores y los Ceremi pueden convenir modalidades que no están expresamente establecidas en los reglamentos, y justamente por eso se las pasa a los Ceremi y a los directores de colegio la modalidad en que estos 70.000 jóvenes podrían preservar el año escolar cumpliendo requisitos académicos por las mismas razones y con el mismo instrumento que para aquellos estudiantes que no tenían el 85% de las horas cumplidas. El gobierno generó ese mecanismo. Esa misma norma es la que permite que estos 70.000 que no se inscribieron, no hay nada que diga que si no cumplen con los requisitos que el gobierno estableció para el plan de recuperación del año, no se puedan hacer extensivos. Es solo una falta de voluntad, es una actitud amenazante, es la voluntad de querer castigar a estos estudiantes porque estuvieran tomando, y eso nosotros no lo podemos aceptar. Y yo le digo, por lo menos, habemos mucho que no vamos a ser cómplices de ese tipo de situaciones, y evidentemente vamos a hacer todo lo posible que está dentro del Estado de Derecho para impedir que el gobierno actúe de esa manera, que es nuevamente un atentado a los derechos de las personas a expresarse, a movilizarse y a plantear ideas en este país. Sí, no, muchas gracias, que la vaya muy bien. Muchas gracias, Antonio.